Carlos Polié en Calidad de Vida para hablar sobre el síndrome de Diógenes. Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos. Vamos a hablar, sí, del síndrome de Diógenes, pero vamos a hablar también del trastorno de acumulación. Vamos a hablar del síndrome de acumulación. Es decir, de todas las fases, la leve, la moderada y de la severa. Eso de aferrarse a los objetos, de guardarlos y de alguna forma transformar los hogares en intransitables, hasta las fases más extremas de, obviamente, romper la armonía en el vecindario. De todo esto nos vas a hablar un experto auténticamente en el tema, que es el reconocido psiquiatra, el doctor Esteban Acosta. Esteban, un placer. Muy buenos días. Esteban, hablamos de síndrome, hablamos de trastorno de acumulación y hablamos de Diógenes, de todas las fases, ¿no? Sí, como lo planteaste, existe como un continuo. Un continuo. Entre los casos leves, que en muchos hogares están presentes, nos gratifica hacernos de las cosas y luego conservarlas. A veces nos cuesta desprendernos de ellas. En general, tenemos más cosas de las que deberíamos. Existe un cierto rasgo de opulencia, de exceso de cosas en casi todos los hogares. Luego, lo intermedio sería el fenómeno de la acumulación cuando alcanza un grado de trastorno. Claro. Empieza a generar complicaciones dentro del hogar, en la funcionalidad de los espacios. Y lo más severo, que es el síndrome de Diógenes, en realidad corresponde a otro tipo de problemas. Ahí ya hay presencia de sustancia orgánica, porque hay una enfermedad de base que suele ser una demencia o una esquizofrenia. Y es el que genera problemas de vecindad, de salubridad y ese tipo de cosas. El trastorno de acumulación, digamos, ¿se da más en mujeres o en hombres en el mundo y particularmente en nuestro país, Esteban? Siempre digo que la casa está hecha por fuera, las casas están hechas por fuera, por dentro las hace quien la habita. Creo que históricamente las mujeres estuvieron más ligadas a las casas, sí, sobre todo en generaciones anteriores. Exacto. Digo. Entonces es natural que este problema, que es un problema de la casa, y en ese espacio es donde la persona, parece que la propia persona se diseminara entre las cosas y el ambiente que la representan. Me parece que la prevalencia es mayor en mujeres y se justifica por ese fenómeno. ¿Cómo tratás el trastorno de acumulación? No tiene tratamiento farmacológico. No tiene. No, solo psicoterapéutico. Y como tú sabes, yo coordino un grupo de psicoterapia que funciona los jueves en el Hospital Maciel. Sí, ya hace años. Hace 7 años que estamos en eso. Han pasado muchísimas personas por ahí, en general solucionando sus problemas. Entendemos por solución a una transacción entre esta manera particular de la afectividad, este modo especial de relacionarse con las cosas, como si todas las cosas fueran reliquias. Digo, entre esto y el sentido común, que las personas que van al grupo lo tienen. Terapia cognitivo-conductual, doctor. Abordaje colectivo con un sentido de modificar el comportamiento, claro que sí. Y en una fase, como tú lo explicabas, ya diferente, donde hay componentes de demencia, de esquizofrenia, sí, ya tenemos el síndrome de Diógenes. Exactamente, eso es gravísimo, genera graves problemas de vecindad, genera problemas sanitarios, sí, y a veces situaciones dramáticas de convivencia, consecuencias económicas, porque las propiedades circundantes pierden valor, naturalmente, y eso tiene otro tipo de soluciones. Las personas que estén sufriendo una situación así en su vecindario deben recurrir a la Defensoría del Vecino, que es la institución más idónea para aconsejarlos en estos casos. De vez en cuando lo vemos, ¿no? En los informativos, en Telemundo, situaciones que se plantean donde el vecindario ya no resiste más, porque ahí, además de los objetos materiales, hay acumulación de desechos orgánicos, Esteban. Es así. Esa situación tiene una prevalencia muy baja. Baja. Son pocos los casos, pero el impacto que generan
socialmente es muy amplio. Es así. ¿Qué se da más? El trastorno, ¿no, verdad? Claro, claro, porque la acumulación, digamos, el atesorar las cosas, el poblar ese tipo de... con ese tipo de elementos que representan el pasado, es algo que calma la incertidumbre, minimiza la soledad, quita la angustia. Entonces, es un mecanismo, diría, muy común. Es muy común en algún momento de la vida, adquiriendo cosas, recibiendo regalos, superar momentos transitoriamente de tristeza o de vacío o de desolación, y luego el retenerlos, es un mecanismo harto común. De modo que la prevalencia es altísima. Altísima. Sí, claro. Si atendemos los casos que son relativamente leves o moderados, claro, diría que es una cosa muy frecuente y que en casi todas las familias hay algún caso. Sin duda. Tenemos consultas de ustedes, de la teleaudiencia, que han vivido o están viviendo situaciones de alguna forma que ha reflejado nuestro invitado, el doctor Esteban Acosta. Vamos con la primera. La vecina de arriba, Marcelo, no se anda con vueltas, junta porquerías y nadie se hace cargo. Tú ya dijiste algo. Es insalubre convivir con ese olor. ¿Qué se hace? Te pregunta Marcelo. Tú ya hablaste de la Defensoría del Vecino, Esteban. Claro, es un caso típico de cuando el fenómeno extrovierte los límites de la vivienda y empieza a generar problemas de vecindad. En este caso, si hay olores, porque hay una situación de sustancia orgánica en descomposición. Claro. Eso es riesgosísimo, además desde el punto de vista incendiario, porque es altamente volátil. Claro. Muchas veces nos enteramos de este tipo de cosas por los incendios que provocan. Es muy cierto. Sí. Es un problema de salud pública sobre el que hay que actuar, digamos, de manera imperativa. Sin duda. Y la denuncia a la Defensoría del Vecino es el modo más práctico de hacerlo. Perfecto. Vamos con la segunda consulta para nuestro invitado, la Cecilia. Mirá, y cuenta su historia, la de la madre, que junta y junta. Todo es excusa para guardar y no quiere deshacerse de sus objetos al punto de que casi no se puede circular por la casa. ¿Cómo la podemos ayudar? Te pregunta Silvia, doctor. Le recomendamos dos cosas a Silvia. En primer lugar, que intente comprender el fenómeno debe de haberse disparado en un momento en que la mamá de ella tuvo alguna pérdida muy grande. Claro. Es posible que esto haya coincidido con el fallecimiento de un familiar muy importante, claro, luego la jubilación, la pérdida de conexiones sociales que eran trascendentes. Entonces, antes que nada, comprenderlo como un fenómeno humano, mucho más común de lo que se cree. Y en segundo lugar, le recomendamos que vincule a la mamá con el grupo nuestro de los jueves a la 1 en el Hospital Maciel, que este es precisamente el tipo de casos que afrontamos. Sin duda. Un grupo que, como decías tú, hace 7 años funciona y cada vez con más presencia, fruto de tu trabajo. El grupo es gratuito, Juan Carlos. Es además gratuito. Y aunque funciona en el ámbito de ACE, del Maciel, es abierto para todo el mundo. Gracias, doctor Esteban Acosta. A la orden, gracias a usted. Un placer de reencontrarte. Hacía tiempo que no nos visitábamos. Gracias por invitarme. Y queremos tenerte más a menudo aquí en Desayunos Informales. Pausa antes de ella con su...